Cordial saludo. Dios los bendiga. Vamos a empezar con la ayuda de Dios. Amén. Gracias. Vamos a empezar entonces el paso número 9. ¿9? Ah, eso sí. Era para ver si están en la jugada, pero nada, no están. Estamos dormidos todavía. Ah, sí. Por ahí dicen que hay gente que se levanta muy temprano, pero que se despierta muy tarde. Yo creo que así estamos nosotros. Cierto, no nos hemos despertado todavía. Sí, que seguimos dormidos pues. Bueno, no puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos? Ese es el título del discipulado del día de hoy. Y hermanos, el tema del sufrimiento es un tema complejo. El tema del sufrimiento es complejo porque el sufrimiento es algo inherente para nosotros los seres humanos. Quisiera empezar con un versículo que está en Job, capítulo 5, versículo 7. No, yo creo que no vamos hasta noviembre. Sí. Job capítulo 5, versículo 7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, su atención por favor, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tremendo, ¿o no? Tremendo versículo porque en el imaginario colectivo está es que los seres humanos tenemos que ser felices todo el tiempo, en todo lugar y uno ve a las personas eh, en el metro buscando pues como un transporte, corriendo para su trabajo y detrás de todo eso son personas que están persiguiendo de alguna forma la felicidad. Para ellos, a través de un trabajo pueden después conseguir cosas y a través de esas cosas pueden alcanzar la felicidad. Pero la palabra de Dios dice que nacemos es para qué? Para la aflicción, para el sufrimiento. En estos días, ustedes saben que en Estados Unidos investigan de todo. En Estados Unidos investigan todo. Estaban investigando precisamente como las emociones que manifiestan las personas cuando pasan por alguna calamidad, alguna aflicción, una mala noticia de un ser querido, una muerte o una enfermedad grave. ¿Cuáles eran esas emociones? Y obviamente pues la tristeza, la rabia, la impotencia son como las características en esta época. Pero algo que llamaba la atención a los investigadores era que lo que más impactaba a las personas era el factor sorpresa. El factor sorpresa son personas que no esperaban que la aflicción les llegaba. Y es como es algo repentino que ocurre de un momento a otro, una aflicción que llega así de esa manera, eso es lo que más impacta a las personas. Tremendo. ¿Por qué sufrimos? Cuando mi esposa está embarazada de mi niña, nos tocó ir un par de veces a estar con ella pues hospitalizada por algunos temas pues de la presión de ella y eso. Y durante una de esas instancias allá nos tocó compartir habitación con una mujer, ella se llama Jacqueline, o se llama Jacqueline, que resulta que ella también pues estaba embarazada, pero resulta que su bebecito murió. Y fue para nosotros profundamente doloroso estar en esa situación con esa compañera ahí, porque en la medida que llegaban los doctores a revisar pues a mi esposa y cómo estaba la bebé pues dentro de la barriga y eso, y los doctores nos daban buenas noticias pues sobre el que la bebé estaba bien, pero era para nosotros muy difícil alegrarnos de eso, sabiendo que ahí al lado había una persona que tenía un bebecito muerto, que estaba esperando para que al otro día hacer su trabajo de parto, pero hacer un trabajo de parto para que inducido, para que saliera ese bebé.
Y es algo tremendo, hermanos, el sufrimiento que estas personas tienen, estas mujeres sobre todo, y para toda la familia fue algo bien, bien impactante, porque nadie quiere sufrir en vano. Todos esperamos que de una u otra manera el sufrimiento por el que nosotros pasamos tenga un propósito, pero cuando es en vano es algo que es triste. Aún así, a estas personas, a estas mujeres, cuando pasan por esta situación, pasan por el trabajo de parto, los inducen y es 1 o 2 horas en el trabajo de parto normal. A ellas les dicen que carguen a su bebé. Y de hecho estaban ellos en ese diálogo en que si, dialogando a la familia en que si ella quería verlo o no, pero lo más sano es que incluso ellos carguen a su bebecito muerto y se los dejan por 45 minutos ahí en el pecho a las madres para que ellos, para que esas mujeres se den cuenta que precisamente ese sufrimiento y ese trabajo que tuvieron que pasar no fue en vano, que también dio su resultado, para que ellos tengan un rostro que mirar, para que ellos lloren con ellos. Y es algo sumamente impactante, hermanos, el tema del sufrimiento. Para nosotros fue muy difícil pasar también eh, por esta situación con esta mujer ahí. Es algo que le afecta no solamente a ella, sino al papá también. Incluso creo que le hicieron, ellos eran cristianos, le hicieron un servicio a su bebecito y eso, porque claro, es importante pasar también por ese duelo. Muchas personas que dicen, no, no deberían hacerlos pasar por eso, simplemente que se lleven el bebé así muerto y ya, y que no los dejen ver. Pero no, es importante que ellos pasen por ese duelo, que lo miren, que lloren ahí con él. El sufrimiento, hermanos, un tema bien difícil. También les voy a contar la historia de un pastor en los Estados Unidos, pastor Robert Charles. Él una vez se vio en una situación de que llegó una señora y le dijo, mire, yo tengo una amiga, esta amiga lleva años luchando contra el cáncer. Este pastor tenía como un programa de radio y todo eso. Entonces ella le dijo, ella escucha sus programas y todo eso. Yo sé que ella se sentiría muy feliz si usted va y la visita. Resulta pues que el pastor accedió y fue a visitar a esta mujer. Y él dice que él, cuando lo vio ahí en esa situación, él dice, yo me quedé sin palabras, yo no sabía ni qué decir. Yo no sabía qué decirle a una persona que llevaba años luchando con esta enfermedad. No sabía ni siquiera qué decirle. Confieso que me declaro incapaz, no sabía hacer nada. Él dice, yo solamente le tomé la mano como por media hora y la escuché. Y él se sentía sumamente impotente en esa situación. Resulta que a los días esa mujer se cayó y ya después la llevaron al hospital y después de eso murió. Pero él después encontró a la amiga que le había dicho pues que fuera a visitarla y él le contó precisamente cómo se sentía. Él le dice, yo me siento mal porque el día que yo fui, yo no fui capaz de decirle nada, ningún versículo, nada. Él decía, ¿cómo le digo yo? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y ella en esa situación, él decía eso. Y la amiga le dijo, no se preocupe, pastor, lo que usted hizo era lo que ella necesitaba. Él simplemente le tomó la mano y la escuchó durante media hora. Y ella con eso se sintió bien. Él no tenía necesidad de decirle palabras porque ya ella escuchaba sus programas de radio, incluso eso, incluso todo lo que él ya había enseñado, pero necesitaba como esa compañía y esa cercanía ahí. El sufrimiento, amados hermanos, pero lo triste es como les decía ahorita, de pronto tener un sufrimiento que no tenga sentido. Y saben qué, hermanos, nosotros como cristianos, cuando pasamos por el sufrimiento, tenemos que tener la convicción siempre de que nuestro sufrimiento no es en vano, no lo es. Nuestro sufrimiento tiene sentido, tiene propósito. Víctor Frankl decía, de hecho ahorita les voy a leer una cita de él, ya se los había mencionado en alguna oportunidad, él fue un neuropsiquiatra que le tocó
vivir en carne propia lo que fue estar en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Él mismo, cuando habla pues de este tema, él decía una frase bien preciosa. Él decía, el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. La repito, el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Pongamos, por ejemplo, la vida de él. Él tenía ya ciertos estudios, ciertas investigaciones para publicar libros acerca de neuropsiquiatría y de esto. Y él ya tenía como sus bosquejos y eso. Y él, durante su instancia allá, eso le permitió observar de primera mano lo que es la psicología humana, la psiquiatría humana, lo que le dio muchísimo más peso a sus libros que si no hubiera pasado por esa situación. ¿Sí me hago entender? De hecho, él mismo lo reconoce. Y el alcance que él ha tenido, precisamente, y él se llegó, pues él ya murió, pero él fue muy reconocido a nivel mundial. Después de todo eso, viajó por todo el mundo dando sus enseñanzas y sus conferencias. Fue precisamente porque vivió en carne propia estos horrores y analizó ahí el punto de vista psiquiátrico, psicológico del ser humano. Eso le dio más peso a sus argumentos. Y él mismo reconoce que mientras estaba ya en esa situación, el hecho de terminar su libro le daba sentido a ese sufrimiento por el que él estaba pasando. Es más, vamos a leer de una vez la cita que lo que les quería traer para entrar como en materia. Vale la pena citarlo in extenso. Voy a leer por ahí una hojita. El hombre viene hablando acerca de la libertad del ser humano. Él decía, incluso en una situación donde el ser humano es oprimido, donde el ser humano es esclavizado, ahí hay un sentido de libertad que no se pierde nunca, lo decía él. Por ejemplo, los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás. Mire esto, en una situación tremenda y había hombres que decidían por ayudar a los demás. ¿Qué ejemplo? Ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias. Es decir, nosotros no podemos elegir nuestras circunstancias casi nunca, pocas veces lo podemos hacer. ¿Quién eligió, por ejemplo, dónde nacer? ¿En qué familia nacer? No podemos, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer nosotros ante esa circunstancia si nosotros tenemos una elección de actuar de cierta manera para elegir el propio camino? Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertía, al renunciar a la libertad y a la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Él menciona al prisionero típico como esa persona llena de resentimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo quise para merecer esto, yo por qué estoy aquí. Y eran personas que tomaban una mala actitud por esa situación y cómo culparlos también, ¿cierto? Tomaban una mala actitud contra las otras personas a su alrededor, contra incluso los otros prisioneros, se dejaban moldear por lo que ocurría allá. Vistas desde ese ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas.
por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que, mire esto, el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del láger. El láger era el campo de concentración. Él ve entonces ahí la posibilidad de elegir cómo enfrentarse a ese sufrimiento. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Dostoyevsky escribió, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Tremendo, hermanos. Los seres humanos entonces, aunque como leímos al principio, nacemos para la aflicción, sí tenemos la libertad de elegir cómo llevamos esa aflicción. ¿Qué sentido le damos a esa aflicción y al sufrimiento? Vamos a mirar el recuadro, ahí en el paso número 10. ¿Qué dice? Escriba falso o verdadero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. ¿Falso o verdadero? Eso sí, unánime, unánimemente falso. Hermanos, el mismo Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra y Él sufrió o no. Excelente, excelente Checho, ya voy para allá. Mateo capítulo 28, en primer lugar, Dios está ya con nosotros, ¿sí o no? Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. Es falso porque Dios ya está con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20. Después de la gran comisión, el Señor Jesucristo dice estas palabras enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay dos cositas. Yo estoy quiere decir que presente, presente continuo. Entonces alguien podría decir, no, es que el Señor solamente le dijo esas palabras a sus discípulos, a los 11 que estaban ahí con él. Podemos fácilmente refutar ese argumento porque él dice que hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Y ellos ya no están, ¿o no? Los discípulos, los 11, ya no están. Pero sí estamos el resto de sus discípulos. De ahí que la promesa sea para todos nosotros, para toda su iglesia en todos los tiempos. Yo estoy presente continuo. Él ya está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que la presencia del Señor no garantiza ausencia de problemas. ¿Sí o no? No la garantiza. Al contrario, de hecho el mismo Señor Jesucristo dijo, no piensen que yo vine a traer paz, ¿cierto? Y él hace la advertencia que fue a traer guerra, que se levantarán en su misma familia por causa de él. ¿Y ha pasado o no? Y mucho. Personas que por recibir al Señor Jesucristo, por caminar con el Señor Jesucristo, son rechazados de su propia familia. Sus mismos padres que nos han contado también cómo los desheredan. O también padres que se convierten al Señor Jesucristo y los hijos aprovechan para desligarse de ellos. Yo tenía pensado llevar a este señor, a esta señora a un ancianato, se convirtió a Cristo, ya no quiero saber nada más de este señor o esta señora, que se encarguen de ellos allá donde van. ¿Sí o qué? La presencia de Él no garantiza ausencia de problemas, de hecho nos puede traer problemas, pero yo quiero pasar esos problemas siempre con Él. Prefiero tener problemas con Él y por Él que estar en paz sin Él, ¿o no? Amén.
la promesa de la presencia del Señor con nosotros es algo que no es solamente de ahí de Mateo capítulo 28. Por toda la Sagrada Escritura, siempre el Señor a su pueblo le ha prometido su presencia. Y su presencia es suficiente, como lo hemos dicho en varias oportunidades, su presencia es suficiente. Si uno está con el Señor, si el Señor está con uno, es suficiente. Sin importar las circunstancias, sin importar si estamos en un palacio, sin importar si estamos en una cárcel. Y los ejemplos abundan en la Sagrada Escritura de personas que sufrieron mucho por obedecer al Señor, pero ahí estaba el Señor con ellos. Y eso los llenaba de paz. La segunda dice, bueno, Juan, capítulo 14, versículo 16. Cuando el Señor Jesucristo entonces ya está pronto a ir a la cruz del Calvario, a resucitar, Él les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, de ir a la cruz, en el contexto de este mismo versículo, les dice a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y uno se pone a pensar, Señor, pero ¿cómo nos va a convenir que usted se vaya, cierto? Pero resulta que el Señor, estando en este plano físico, estaba también limitado al plano físico. Si el Señor Jesucristo estaba con los discípulos de Jerusalén, no podía estar, por ejemplo, con los discípulos de Galilea, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Por su misma limitación física al estar aquí en este plano. De ahí que Él dijera, a ustedes les conviene que yo me vaya, cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en todas partes y en todo lugar, ¿cierto? Él dice, para que esté con ustedes para siempre. Precioso el Señor, el regalo que dejó. Cuando, paréntesis, cuando hablamos en la Trinidad, de que el Padre es la primera persona, el Hijo la segunda persona y el Espíritu Santo la tercera persona, no es que sea inferior. Se habla en este sentido de enviar y ser enviado. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. De ahí que se diga primera, segunda y tercera, pero no es porque sean menores nunca jamás. Eso está claro, ¿cierto? Cierro paréntesis. No entiendo. Pues la palabra de Dios dice que en cada creyente mora el Espíritu Santo. En cada creyente. Desde ese punto de vista sería individual. Por ejemplo, en este momento, que estamos en congregación iglesia, tenemos la presencia del Espíritu Santo aquí de una forma colectiva. Ya. El Señor Jesucristo. Exacto, sí. Por ejemplo, en congregación también está ahí la presencia de Él, ¿cierto? En congregación. Pero también de manera individual dice que Él viene y mora en cada persona que reciba al Señor Jesucristo. Con gusto. La segunda dice, ¿falso o verdadero? Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. ¿Falso o verdadero? ¿Quién tiene verdadero? No, tampoco. Tampoco, ¿sabe por qué? Yo. Yo quiero que los hijos míos sufran. Exacto. Por eso.
Yo quiero que mis hijos sufran. Claro, es falso. Yo quiero que mis hijos sufran. ¿Por qué? Porque el sufrimiento trae frutos. Ya lo vamos a ver. Y el sufrimiento siempre es causado por su propio pecado, por falta de fe. No siempre. Ahí tenemos a Job como ejemplo. Ahí tenemos a... Exacto. Falso. No, todo falso. Dios también quiere que nosotros suframos. Dios quiere que nosotros suframos. Exacto. Va, ya mismo, Isaías 53:3. Lo que decía Checho ahorita. El Padre Celestial con el Hijo Cristo, que es perfecto, perfecto, y aún así, ¿qué dice la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el Padre quiso que el Hijo pasara por eso. Y si el Padre quiso que el Hijo Cristo perfecto pasara por eso, ¿qué dice allá en Hebreos también que por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió obediencia? Ahí dijo usted la clave. Tenía una razón. Dios quiere que nosotros suframos. Y tiene razones. Y tiene muchas razones para que nosotros suframos. No, es falso. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado, por falta de fe. Es falso. El Hijo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo, aunque sé que mis hijos, pues los amo, obviamente, y quiero darles lo mejor, pero yo quiero que ellos sufran porque yo sé que el sufrimiento trae crecimiento. Gracias. Sufrimos todos y crecemos todos. Mire, hermanos, presten atención y generalmente las personas que a uno le caen mejor, las personas que uno ve un carácter apacible en esas personas, son personas que han sufrido y que han sufrido mucho. Cuando usted ve a esas personas que me gusta la amabilidad con la que tú tienes, me gusta cómo trata eso, y usted después va profundizando en la vida de esa persona, quizá un nuevo amigo que usted va adquiriendo, usted va dando cuenta que esa persona ha sufrido y que ha sufrido mucho y que ese sufrimiento precisamente obró de una manera positiva en ella. Hay otros que, como leíamos aquí, permiten que ese sufrimiento los llene de resentimiento, de dolor y se vuelven personas difíciles, ¿cierto? Y se vuelven personas que constantemente son como sacando en cara las cosas, amargadas, angustiadas, pero es precisamente lo que hablamos ahorita, de la libertad de elección en medio del sufrimiento. Unos eligen por resentimiento, rabia, por emprenderla contra todo el que se le atraviese por delante. Otros deciden utilizar ese sufrimiento para que a mí me dañaron así, no quiero que nadie más pase por esto. Voy a hacer todo lo posible para que nadie pase por esto. Y generalmente yo he observado eso. Personas que me caen tan bien, con las que me gusta compartir, son personas que han sufrido y han sufrido mucho. Por eso quiero que mis hijos sufran. Por ahí dice una frase muy popular, cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿La habían escuchado o no? Ya la está escuchando. Cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Por qué? Porque uno sabe que precisamente esas necesidades, esas carencias van a pulir su carácter. Van a hacer que ellos se vuelvan personas trabajadoras, personas diligentes, personas que valoren las cosas. Al contrario, resilientes. En cambio, hoy en día que estamos viendo, por ejemplo, tantos niños que les quitan un celular y hasta se han quitado la vida. Precisamente ¿por qué? Porque el papá llegó y le dio todo de una y el niño ya, en un momentico que se lo quitaron, se quitó la vida. Estos días vi un video fue de un niño que estaba jugando ahí y perdió y ahí mismo con el control llegó y le dio al televisor, ¡taque!
Ahí mismo eso se dañó y ahí sí el niño muerto del susto. ¿Por qué? Porque precisamente son niños que están creciendo sin sufrimiento, sin carencias, sin valores y precisamente eso hace que no tengan valores. Precisamente porque ese sufrimiento no lo supieron encauzar bien. Pachito, ¿qué iba a decir? 53:10. Con todo es, excelente Pacho, qué aporte hermano, no lo tenía. Qué bar. Apaguemos y vámonos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué? No, ya, excelente, ya me quedé sin palabras. Excelente, Pachito. Ya, con eso quedó claro que es falso, ¿o no? Sí, ya. Daniel, el ejemplo de Daniel, obedeciendo al Señor. Aunque estaba en una tierra extranjera, se lo llevaron bien jovencito. ¿Pasó por sufrimiento o no? Que se lo lleven exiliado de su familia, de su país, que creo que son las dos cosas que más atesoramos en el corazón, que más nos dan sentido de pertenencia, son la familia y el país, ¿cierto? Y él precisamente desde muy jovencito le arrebataron eso. Y ahí tenemos a Daniel obedeciendo al Señor en el lugar en el que está, sin importar las circunstancias por las que estaba pasando. Pati, yo termino la idea, Oscar. Y llegan estas personas, traman contra él pues esta situación de que él no podía orar, él aún así siguió orando, obedeciendo al Señor sin importar las circunstancias. Él lanzado en el fuego de los leones. Muchas veces vemos a Daniel como un héroe, y sí, claro, un héroe de la fe, pero se nos olvida que él era de carne y hueso. Ustedes se imaginan la tarde antes cuando él lo atrapan orando a Dios y lo van a llevar y lo van a lanzar al foso de los leones. ¿Qué creen ustedes que él cómo se sentía? Yo creo que se sentía muy asustado, ¿cierto? Voy a obedecer al Señor, quizá esos leones me van a despedazar por obedecer al Señor, voy a glorificar al Señor con mi muerte, pero eso da susto, eso da temor. Y aún así, él decidió y el Señor lo rescata, pero él no había hecho nada malo para que se mereciera que lo lanzaran allá. Como dice ahí, el sufrimiento siempre es causado por su propio pecado, por falta de fe. No había en él ni siquiera pecado ni falta de fe, al contrario, había mucha fe y por esa fe lo envían allá. Oscar, ¿qué ibas a decir? Así es, excelente. Qué bueno aporte están haciendo yo. La traición nunca viene del enemigo, dicen por ahí, ¿cierto? La traición nunca viene del enemigo. Pero vea donde le hubiera pasado, por ejemplo, a José eso. Ni siquiera lo rescatan. Antes ellos mismos, hey, vea, ¿cuánto me va a dar por este muchacho? Eso era para que él hubiera llenado su corazón de resentimiento, ¿no? Esperiera, de que vengan. O apenas los vio, uy, ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Esta es mi oportunidad para desquitarme de ellos. Los voy a vender, los voy a dejar aquí como esclavos que me sirvan toda la vida, que me limpien los zapatos, que me hagan la comida. Y él, sí, sí, tranquilamente, facilito, los van a matar o los deja como esclavos. Yo lo hubiera dado como esclavos. Estos me vendieron como esclavos, yo los pongo como que me ilustren los zapatos, pero yo soy muy malo. Tercera, una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar, falso o verdadero. Muy bien. Unanimidad. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Ahora, desde el punto de vista humano, esto parece una locura o no. Desde el punto de vista humano es locura.
¿Quién va a querer, por ejemplo, pasar por esa situación que pasó Jacqueline? Nadie. Nadie se va a gozar, por ejemplo, de eso. Mire, hermanos, si ustedes no han notado en el último año, aquí en la iglesia, hemos tenido varias muertes, ¿cierto? Aquí en la iglesia. Este año, llevamos por ahí un año, en que hemos tenido varias muertes, en que hemos orado al Señor por tal persona, su hermano Octavio, por Tiago, por los familiares de mi hermano William, por Sergio, Dariana, y hemos estado orando por eso. Y orábamos por la vida y la salud de esas personas, ¿sí o no? ¿Qué nos respondió el Señor? No, no. Y me alegro tanto, hermanos, de que aquí siguen viniendo los familiares de las personas, pues, excepto pues de nuestro hermano Octavio, pero generalmente por la condición de ella y de su edad. Los hermanos siguen asistiendo aquí, hermanos, porque aquí nunca les hemos dado falsas enseñanzas ni falsas expectativas. Nunca hemos enseñado desde aquí, decrete y le será hecho, o el Señor respalda lo que usted ha hecho, la promesa que usted le ha hecho y el Señor ha hecho esto. Nunca lo hemos hecho. Ni atar, ni desatar, ni nada por el estilo. Porque reconocemos que Dios es Dios. Que el Dios que da vida tiene derecho siempre de quitarla cuando quiera y como quiera. Y lo reconocemos. Y me encanta mucho de los familiares de los hermanos que han perdido, que han tenido sus pérdidas y al contrario, no se han ido, sino que se han afianzado más en su fe. Y eso es lindo. Y eso es bonito precisamente por eso, hermanos. Ellos a través de esa prueba se han afianzado más en el Señor, han confiado más en el Señor. Por eso siempre hay que darle gracias al Señor por la respuesta que nos dé, nos guste o no. Señor, no me gusta esta respuesta que me dice aquí, pero te glorifico, te agradezco y sé que el sufrimiento por el que estoy pasando no es en vano, no es en vano, nunca lo es. Ah, sí, pero ese lo vamos a tener, ese lo tenemos aquí más adelantico en la pregunta número 4. Ese lo vamos a ver en la pregunta 4. Hermanos, debe ser motivo de regocijo para nosotros como cristianos eso, el sufrimiento. Es muy fácil decirlo, yo reconozco que es muy fácil decirlo desde aquí, pero es muy difícil vivirlo. Llevarlo a la práctica es supremamente difícil, pero debe ser motivo de regocijo por lo que les decía ahorita. Cuando nosotros sufrimos, amados hermanos, ya como hijos de Dios, nunca es en vano. Nuestro Señor está con nosotros, como decía en la primera pregunta, y no solamente que no está con nosotros, sino que tiene propósitos. Siempre tiene propósitos, y eso le da sentido al sufrimiento. Quiero decir, tía Ludari. Excelente, excelente. Qué gran aporte hace mi tía hermosa. Porque precisamente mire el versículo con el que quiero terminar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Mire lo que ella dijo aquí. Ella dijo que esta señora dijo, yo sabía que iba a pasar esto y estuve orando. ¿Recuerdan en el versículo con el que empezamos? Así como las chispas salen por el aire, así el hombre está para la aflicción. Nosotros siempre tenemos que tener eso en la mente. Que la aflicción es natural, es lo normal,
que antes deberíamos sorprendernos cuando estemos bien, porque la aflicción y el sufrimiento es lo natural. Ella ya estaba preparada para lo que se venía, ya sabía que se venía una muerte y uno tiene que hacer el ejercicio y yo de vez en cuando lo hago. ¿Qué pasa cuando se muera mi madre? ¿Qué pasará cuando muera mi padre? Y de esa manera, pues hay personas que dicen, no, yo no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Después llega y lo arrolla a uno la situación. Pero cuando uno va pensando eso, porque es una realidad, la muerte es una realidad, yo se me pongo a pensar, sale mi esposa y mis hijos para un lugar y yo pienso, ¿de les pase algo qué? Debe ser una cosa muy difícil, pero es algo que uno debe ser consciente de que puede pasar. Es que puede pasar y uno debe ser consciente de eso. 4:12. ¿Recuerdan lo que les dije de esa investigación en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que más impactaba a las personas? ¿El factor qué? El factor sorpresa. De ahí que Pedro diga, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es estar preparados a que en cualquier momento se puede venir una prueba, puede venir el sufrimiento, puede venir la aflicción. En cualquier momento. Y debemos estar preparados para eso, Checho. Exacto. En el libro de Osea, sí, así es. ¿Por qué? Porque el desierto precisamente simboliza eso, ¿cierto? Prueba, aflicción, escasez. Y es allá en esos lugares donde el Señor purifica y limpia nuestro carácter. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Amén. Vamos a dejar hasta ahí porque hay que terminar tempranito. Padre Celestial,